El poder no es raro. El respeto no es misterioso. Y, sin embargo, la mayoría de la gente vive sin ambos. ¿Por qué? Porque creen que el poder se da. Se gana con el tiempo, o se concede por aprobación. Maquiavelo no estaba de acuerdo. Observó algo que la mayoría de la gente se niega a ver. El poder lo toman quienes comprenden la naturaleza humana, no quienes lo merecen. El respeto no se trata de gustar. Se trata de sentirse valorado. En este audiolibro aprenderás. Porque la mayoría de las personas, sin querer, entrenan a otros para que las ignoren, como pequeños cambios de comportamiento generan autoridad instantánea porque la dominancia es psicológica, no física. ¿Y cómo lograr que la gente reconozca tu valor y te respete, sin que te lo pidan? Haz clic en el botón de suscripción para no perderte los próximos audiolibros de Maquiavelo. Comencemos. Capítulo 1. El respeto se toma, no se regala. La mayoría de las personas malinterpretan el respeto desde el principio. Creen que es algo que llega de forma natural. Una recompensa por ser buenos, pacientes o amables. Dan por sentado que si tratan bien a los demás, el respeto les será devuelto en igual medida. Pero observa el mundo con atención. Notarás algo incómodo. Las personas más respetadas no siempre son las más amables. No siempre son las que más lo merecen. Rara vez son las más agradables. Son ellos quienes comprenden una verdad simple. El respeto no se otorga en función de la justicia, sino del poder percibido. Y el poder percibido no tiene que ver con títulos, dinero o fuerza física. Tiene que ver con cómo los demás interpretan tu comportamiento, especialmente al principio. Maquiavelo lo comprendió profundamente. No estudió cómo deberían comportarse las personas, sino cómo se comportan realmente cuando entran en juego el estatus, el miedo y la ambición. Y lo que descubrió es esto. Cuando te conocen, la gente constantemente te hace una pregunta en silencio. ¿Cuál es tu posición con respecto a mí? No moralmente. No intelectualmente. Sino jerárquicamente. Y deciden rápidamente. A veces, en cuestión de segundos. El primer momento lo decide todo. Piensa en la primera vez que conoces a alguien en un puesto de autoridad. Antes de que digan mucho, antes de que demuestren nada. Ya sientes algo. O te los tomas en serio. O no. Esa sensación no es casual. Es una evaluación psicológica. Los seres humanos estamos programados para detectar la jerarquía al instante. Es un antiguo mecanismo de supervivencia. Buscamos señales. Confianza o vacilación, claridad o incertidumbre, control o envío. Y una vez que se emite ese juicio, resulta difícil revertirlo. Esto es lo que llamamos el marco de autoridad. El marco que se establece en la primera interacción se convierte en la lente a través de la cual se interpreta todo lo demás. Si al principio te muestras inseguro, tu confianza futura será cuestionada. Si te muestras débil, se dudará de tu fortaleza. Si te muestras igual que los demás, te costará liderar. Porque la gente no te reevalúa constantemente. Protegen su juicio inicial. El gerente que intentó caer bien. Consideremos un escenario sencillo pero revelador. Un nuevo gerente se incorpora al equipo. Quiere caer bien. Quiere cooperación. Por eso empieza con delicadeza. Habla en voz baja. Evita dar instrucciones estrictas. Dice cosas como: intentemos hacer esto. Quizás podamos mejorar eso, ¿qué opinas? Al principio, parece razonable. Incluso cortés. Pero sucede algo sutil. El equipo no se siente guiado. Se sienten iguales, o peor aún, superiores. Se incumplen los plazos. Se cuestionan las instrucciones. Falta respeto. ¿Por qué? Porque en los primeros momentos, el gerente no logró definir la jerarquía. No aceptó el cargo. Así que el equipo se lo definió.
Ahora imaginemos que otro gerente se encuentra en la misma situación. No alza la voz. No es agresivo. Pero es claro. Este es el estándar. Esta es la fecha límite. Así es como operamos. Sin explicaciones innecesarias. Sin vacilaciones. Y ocurre algo inmediato. El equipo se alinea. No porque le teman, sino porque lo comprenden. Él ha asumido su cargo. La amabilidad a menudo se malinterpreta. Aquí es donde la mayoría de la gente comete un error crítico. Confunden la amabilidad con la debilidad estratégica. La amabilidad es una elección que surge de la fortaleza. La debilidad es la incapacidad de establecer límites. Cuando uno se muestra amable sin establecer autoridad, la gente no lo interpreta como generosidad. Lo interpretan como incertidumbre. Y la incertidumbre disminuye tu posición percibida. Maquiavelo advirtió sobre esto indirectamente. Un gobernante que prioriza ser amado sobre ser respetado terminará perdiendo ambas cosas. Porque el amor sin estructura se convierte en familiaridad. Y la familiaridad erosiona la autoridad. Esto no significa que debas ser duro. Significa que debes tener claridad antes de ser amable. La estructura es lo primero. La calidez viene después. ¿Por qué la gente no actualiza su percepción? Podrías pensar. Si demuestro mi valía más adelante, la gente se adaptará. A veces sí. Pero rara vez del todo. Porque la mente humana se resiste a cambiar su juicio inicial. ¿Por qué? Porque admitir un error de evaluación resulta psicológicamente incómodo. Así, en lugar de actualizar la opinión que tienen de ti, las personas reinterpretan tus acciones para que se ajusten a su creencia original. Si te veían como débil, tu confianza se sentía forzada. Si te veían como un igual, tu autoridad se sentía artificial. Por eso el comienzo es tan importante. No solo estás interactuando. Estás posicionándote. Defina su rol antes que los demás. En todos los entornos, el trabajo, los círculos sociales, incluso la familia. Existe una estructura invisible. Alguien lidera. Alguien sigue. Alguien es respetado. Alguien es tolerado. Si no defines activamente tu posición, se te ubicará por defecto en algún lugar de esa estructura. Y las posiciones predeterminadas rara vez son poderosas. Se les asigna en función de su pasividad. Por eso, el pensamiento maquiavélico no se basa en la agresión, sino en la conciencia. Debes comprender que cada interacción moldea la percepción. Cada palabra, cada pausa, cada decisión. Está enseñando a la gente cómo tratarte. Cómo se entiende realmente el respeto. Pedir respeto no significa exigirlo a gritos. Significa controlar las señales clave. Claridad, hablas con decisiones, no con dudas. Límites, no toleras lo que debilita tu posición. Serenidad, no reaccionas emocionalmente bajo presión. Consistencia, tu comportamiento se ajusta a tus estándares. Estas señales comunican una sola cosa. Su posición fundamental es innegociable. Y la gente responde a eso. No conscientemente, pero instintivamente. Una pregunta que no debes ignorar. Piensa en el pasado. Tu último entorno nuevo. Tu última presentación. Tu última primera impresión. Pregúntate con sinceridad. ¿Qué les enseñaste a los demás sobre ti en ese momento? ¿Transmitiste claridad? ¿O vacilación? ¿Definiste tu rol? ¿O lo dejaste abierto? ¿Tomaste el puesto? ¿O esperaste a ser aceptado? Porque hiciste lo que hiciste. Eso era lo que creían. Reflexión final. El respeto no se construye lentamente desde cero. Se establece desde el principio. Y luego se refuerza con el tiempo. Si fallas al principio, te pasarás el resto del tiempo corrigiéndolo.
Si tienes éxito al principio, dedicas el resto del tiempo a consolidarlo. Entiendan esto claramente. Siempre estás siendo evaluado. Y la primera evaluación dura más de lo que crees. Conclusiones del capítulo. Si no defines tu valor y tu posición de inmediato, otros lo harán por ti y rara vez elegirán a tu favor. El respeto no es algo que se espera. Es algo que tú estableces. En el próximo capítulo profundizaremos más. Porque ganarse el respeto no se trata solo de estar presente, sino de precisión. La forma en que hablas determina cómo te perciben los demás. Y la mayoría de las personas se debilitan sin darse cuenta. Continuemos. Capítulo 2. La claridad impone autoridad. La autoridad rara vez se basa en la cantidad. Rara vez se basa en la fuerza. Y casi nunca se basa en decir más. La autoridad se basa en la claridad. La capacidad de comunicarse de una manera que no deje lugar a confusión, vacilación o reinterpretación. La mayoría de las personas debilitan su postura no por falta de inteligencia, sino porque diluyen sus palabras. Hablan con rodeos. Suavizan sus declaraciones. Esconden las decisiones entre sugerencias. Y sin darse cuenta, envían una señal peligrosa. No tengo el control total. Maquiavelo comprendió algo fundamental sobre el poder. La gente no sigue la voz más inteligente de la sala. Sigue la voz que suena más segura. No porque la certeza garantice la corrección, sino porque la certeza proporciona una dirección. Y los seres humanos anhelan orientación. La incertidumbre se interpreta como debilidad. Imagina a dos líderes dando la misma instrucción. El primero dice: tal vez deberíamos intentar terminar esto para el viernes, si a todos nos parece bien. El segundo dice: esto estará terminado para el viernes. Ambos desean el mismo resultado. Pero la percepción es completamente diferente. La primera crea espacio para la duda. La segunda lo cierra. Y en ese espacio, entre la claridad y la incertidumbre, la autoridad se establece o se pierde. Cuando tus palabras suenan negociables, tu posición se vuelve negociable. La gente empieza a ponerte a prueba, a demorar, a reinterpretar. No necesariamente por falta de respeto, sino porque has dado a entender que se permite la flexibilidad. Y donde hay flexibilidad, hay resistencia. El coste oculto del lenguaje vago. La mayoría de la gente cree que está siendo educada cuando habla de forma vaga. Creen que un lenguaje suave reduce la fricción. Creen que la comunicación indirecta evita los conflictos. Pero en realidad, crea algo peor que un conflicto. Confusión. Y la confusión tiene consecuencias. Cuando las personas no tienen claras las expectativas, dudan, cometen errores, ellos transfieren la responsabilidad, desafían la dirección. No porque sean rebeldes, sino porque están inseguros. Y la incertidumbre erosiona la confianza. Maquiavelo lo reconocería de inmediato. Un líder que no puede definir la realidad con claridad, no puede controlar los resultados. Porque la claridad de los brain trusts. Existe una razón psicológica por la que la claridad infunde autoridad. El cerebro humano busca constantemente dos cosas: competencia, seguridad. La claridad indica ambas cosas. Cuando alguien habla con claridad, el cerebro asume que entiende lo que está haciendo. Cuando alguien habla de forma vaga, el cerebro percibe un riesgo. Aunque la persona que habla de forma vaga tenga más conocimientos, será percibida como menos capaz. Porque la percepción no se basa en la verdad. Se basa en señales. Y la claridad es una de las señales más claras de control. Hablar en términos de decisiones, no de posibilidades. Uno de los cambios más importantes que puedes hacer es simple. Deja de hablar de posibilidades. Empieza a hablar de decisiones. Las posibilidades suenan así.
Podríamos intentarlo, tal vez deberíamos, creo que sería mejor si. Las decisiones suenan así. Esto es lo que estamos haciendo. Esta es la dirección. Este es el estándar. Observa la diferencia. Las posibilidades invitan al debate. Las decisiones marcan el rumbo. Esto no significa que debas ignorar la información proporcionada. Significa que cuando hablas, no estás pensando en voz alta. Estás comunicando conclusiones. Porque la autoridad no se construye durante el proceso de pensamiento. Todo reside en cómo se presenta el resultado de ese proceso. La precisión es poder. La claridad no se trata solo de confianza. Se trata de precisión. Cada palabra innecesaria debilita tu mensaje. Cada frase de relleno reduce el impacto. Considere esta afirmación. Solo quería decir rápidamente que quizás deberíamos considerar mejorar esto un poco. Ahora compáralo con. Esto necesita mejorar. La primera se esconde tras la suavidad. La segunda ofrece dirección. Maquiavelo valoraba la eficiencia en la acción y la comunicación. Porque cuanto más preciso seas, menos margen habrá para malas interpretaciones. Y la mala interpretación es donde se disuelve la autoridad. Porque la confusión invita a la reflexión. Cuando la gente no te entiende del todo, no te sigue, sino que te cuestiona. Y una vez que comienzan las preguntas, tu autoridad deja de darse por sentada. Hay que defenderlo. Aquí es donde mucha gente pierde el control. Empiezan a dar más explicaciones. A justificar más. A hablar más. Pero más palabras no restauran la autoridad. A menudo lo debilitan aún más. Porque dar demasiadas explicaciones genera dudas. La paradoja es simple. Cuanto menos claro seas, más necesidad sentirás de explicar. Cuanto más expliques, menos autoridad aparentarás. La claridad rompe este ciclo. La certeza reduce la resistencia. La gente se resiste más a la incertidumbre que a la dirección. Por eso, a menudo resulta más fácil seguir un liderazgo claro. Incluso cuando la decisión es difícil. Incluso cuando requiere esfuerzo. La claridad elimina la fricción mental. Les dice a las personas qué hacer, cuándo hacerlo, cómo se medirá. Y cuando esas variables están definidas, la resistencia disminuye. Porque la mente ya no necesita adivinar. Maquiavelo comprendió que controlar la percepción de la realidad es más eficaz que forzar el comportamiento. La claridad moldea esa percepción. La disciplina del habla controlada. Para ejercer autoridad a través de la claridad, debes desarrollar disciplina en tu forma de hablar. Haz una pausa antes de hablar. No para dudar, sino para refinar. Pregúntate. ¿Es esto necesario? ¿Es esto preciso? ¿Es esto decisivo? Si no, simplifique. Los buenos comunicadores no hablan más. Hablan mejor. Eliminan el ruido. Eliminan la duda. Eliminan la ambigüedad. Y lo que queda es la dirección. Un cambio sutil pero crucial. La mayoría de las personas utilizan el lenguaje para expresarse. Las personas poderosas utilizan el lenguaje para posicionarse. Esa es la diferencia. Cuando hablas de forma informal, revelas tu estado interno. Cuando hablas estratégicamente, moldeas la percepción externa. Maquiavelo jamás hablaría sin ser consciente del impacto que tendría. Porque las palabras no son neutrales. O bien refuerzan tu posición, o bien la debilitan. No hay término medio. Una pregunta que vale la pena afrontar. Escúchate atentamente a ti mismo durante la conversación. No es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Tus palabras suenan así? ¿Sugerencias, posibilidades, pensamientos inconclusos? ¿O suenan como decisiones, estándares, dirección? Porque la gente no solo está escuchando tu mensaje.
Están midiendo tu autoridad. Reflexión final. La claridad no es dura. No es agresiva. No es rígida. Está controlado. Es intencional. Y es poderoso. No necesitas alzar la voz para inspirar respeto. Debes eliminar la incertidumbre de tus palabras. Porque en el momento en que la gente deja de cuestionar lo que quieres decir, empieza a aceptar lo que dices. Conclusiones del capítulo. Si tus palabras dan pie a la interpretación, también dan pie a la resistencia. La autoridad se construye cuando tu comunicación se vuelve precisa, decisiva e inequívocamente clara. Habla de una manera que no necesite ser explicada dos veces. En el próximo capítulo, profundizaremos en el tema del poder. Porque la claridad por sí sola no es suficiente. ¿Puedes hablar con precisión? Y aún así ser ignorado. ¿Por qué? Porque el respeto, en última instancia, está ligado a una sola cosa. Tu valor y cuán reemplazable eres. Continuemos. Capítulo 3. La gente respeta lo que no puede reemplazar fácilmente. El respeto puede comenzar con la percepción. Pero se sustenta en los valores. No es un valor ordinario. No es un esfuerzo. Ni siquiera es una lealtad. Pero un valor irreemplazable. Porque no importa cuán seguro suenes. No importa cuán clara sea tu comunicación. Si la gente cree que puede reemplazarte fácilmente, tu autoridad siempre será frágil. Maquiavelo comprendió esto a nivel de gobernantes y estados. Un príncipe fácilmente reemplazable nunca estuvo realmente seguro. Un líder que dependía por completo de la aprobación ajena siempre corría el riesgo de perder el poder. El mismo principio se aplica a usted. Tu posición es tan sólida como tu capacidad de ser reemplazado. Y la mayoría de la gente nunca se enfrenta a esta verdad directamente. El esfuerzo no es poder. Existe la peligrosa creencia de que el esfuerzo genera respeto. Trabaja más duro. Quédate más tiempo. Haz más que todos los demás. Y, finalmente, llegará el reconocimiento. Pero observemos detenidamente la realidad. Las personas que más trabajan suelen ser las más ignoradas. Se confía en ellas, pero no se las respeta. Se las utiliza, pero no se las valora. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es algo común. Cualquiera puede esforzarse más durante un tiempo. Cualquiera puede ser reemplazado si su contribución se basa únicamente en el esfuerzo. El esfuerzo crea dependencia en ti. Pero la escasez crea dependencia de tu ausencia. Y ahí es donde comienza el poder. El empleado que no puede ser ignorado. Consideremos a dos individuos en el mismo entorno. La primera es la constancia. La fiabilidad. Siempre están presentes. Siguen las instrucciones. Completan las tareas. Pero su función es clara, predecible y reemplazable. Si se marchan, otra persona podrá ocupar su lugar. La segunda persona actúa de manera diferente. Poseen una habilidad, un conocimiento o una perspectiva que no es fácil de encontrar. Resuelven problemas que otros no pueden resolver. Detectan patrones que otros pasan por alto. Crean resultados que otros se esfuerzan por replicar. Cuando hablan, la gente escucha. Cuando están ausentes, las cosas se ralentizan. Cuando se plantean marcharse, el medio ambiente reacciona. ¿Por qué? Porque su presencia no solo es útil. Es fundamental. Esta es la diferencia entre participación y influencia. La escasez crea poder. Los seres humanos estamos programados para valorar lo que es escaso. No porque la escasez sea intrínsecamente mejor, sino porque indica importancia. Si algo es raro, debe importar. Esta es la razón. Las habilidades poco comunes se pagan mejor, las personalidades singulares atraen más atención, el acceso poco frecuente aumenta el estatus. La escasez genera tensión. Y la tensión crea valor.
Maquiavelo reconocería esto como posicionamiento estratégico. Si eres abundante, eres negociable. Si eres escaso, estás protegido. La gente no lucha por conservar lo que es fácilmente reemplazable. Luchan por conservar lo que no pueden permitirse perder. La reemplazabilidad mata la autoridad. Puedes hablar con claridad. Puedes desenvolverte con confianza. Pero si la gente cree que eres fácilmente reemplazable, no te respetarán del todo. Puede que cooperen, pero no cederán. Porque en el fondo lo saben. Si esto se complica, podemos encontrar a otra persona. Y esa creencia lo cambia todo. Cambia la forma en que te escuchan. Cómo responden a ti. Cuánto invierten en tu presencia. La autoridad no se trata solo de cómo te presentas. Se trata de lo costoso que sería perderte. Apalancamiento sobre esfuerzo. La mayoría de la gente se centra en aumentar el esfuerzo. Muy pocos se centran en aumentar el apalancamiento. El poder de influencia no se trata de hacer más. Se trata de tener mayor peso. Se trata de posicionarse donde. Tu opinión cambia significativamente los resultados, tu ausencia provoca una alteración notable, tu presencia simplifica la complejidad. Esto requiere un cambio de mentalidad. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo esforzarme más? Preguntar, ¿cómo puedo hacerme más difícil de reemplazar? Porque uno lleva al agotamiento. El otro conduce al poder. Construyendo un valor irreemplazable. La irreemplazabilidad no es accidental. Está construido deliberadamente. Se obtiene mediante el desarrollo de combinaciones difíciles de replicar. No se trata solo de habilidades, sino de intersecciones únicas de habilidades, perspectiva y comportamiento. Por ejemplo, habilidad técnica combinada con pensamiento estratégico, creatividad combinada con ejecución, conocimiento combinado con claridad en la comunicación. Cuando combinas habilidades de maneras poco comunes, reduces la competencia. Porque menos personas pueden ocupar tu puesto. Maquiavelo entendía las alianzas y el posicionamiento de la misma manera. El poder proviene de ocupar un espacio al que otros no pueden acceder fácilmente. La ilusión de la lealtad. Muchas personas confían en la lealtad como fuente de seguridad. Creen que si son personas de confianza, estarán protegidos. Pero la lealtad sin influencia es frágil. Depende enteramente de la buena voluntad de los demás. Y la buena voluntad cambia. Las circunstancias cambian. Las prioridades cambian. Se toman decisiones. Maquiavelo advirtió que basar el poder únicamente en la lealtad de los demás es una base débil para su desarrollo. Porque la lealtad es emocional. El apalancamiento es estructural. Y la estructura siempre perdura más que la emoción. Posicionamiento estratégico. Para reducir la posibilidad de reemplazo, hay que pensar en términos de posición. ¿En qué lugar del sistema te encuentras? ¿Eres fácilmente sustituible o profundamente integrado? ¿Tú seguir procesos o darles forma? ¿Eres colaborador o un nodo crítico? El objetivo no es dominarlo todo. El objetivo es ocupar una posición en la que tu eliminación genere un desequilibrio. Porque el desequilibrio genera atención. Y la atención refuerza la autoridad. Una forma silenciosa de poder. La verdadera influencia rara vez es ruidosa. No necesita anunciarse. Se percibe al tomar decisiones. Cuando tu opinión tiene peso. No por tu tono, sino por tu valor. Este es un tipo de respeto diferente. No se basa en la personalidad. Se basa en la necesidad. Y la necesidad es una de las fuerzas más poderosas en el comportamiento humano. La gente puede ignorar la confianza. Rara vez ignoran la dependencia. Una pregunta que no debes evitar. Haz una pausa por un momento. Elimina la emoción. Elimina el ego.
Analice su situación actual de forma objetiva. Si desapareciste hoy, ¿qué pasaría? ¿Continuarían las cosas sin problemas? ¿Alguien te reemplazaría rápidamente? ¿O habría trastornos, vacilaciones, preocupaciones? Porque tu respuesta revela tu verdadero nivel de influencia. No es lo que crees. No es lo que esperas. ¿Pero qué es real? Reflexión final. El respeto que depende únicamente del comportamiento es inestable. El respeto reforzado por los valores es duradero. Maquiavelo comprendió que el poder debe garantizarse mediante estructuras que dificulten su eliminación. En su caso, esa estructura es lo que le hace irreemplazable. Cuanto más difícil sea replicar lo que aportas, más estable será tu posición. Y cuanto menos tengas que demostrar tu valía repetidamente. Conclusiones del capítulo. Si eres fácilmente reemplazable, te tratarán con indiferencia. Si su ausencia causa inconvenientes, se le tratará con la debida importancia. El poder no proviene de hacer más. Proviene de volverse difícil de reemplazar. En el próximo capítulo profundizaremos en el tema del control. Porque incluso con valor, incluso con apalancamiento, aún puedes perder la autoridad en un instante. ¿Cómo? A través de tus emociones. Quien pierde el control internamente, pierde el control externamente. Continuemos. Capítulo 4. El control emocional es dominio silencioso. En toda interacción hay un momento en el que el poder cambia de manos. No en voz alta. No a la vista. Pero sí con decisión. Es el momento en que una persona pierde el control. Y la otra no. La mayoría de la gente piensa que el dominio se expresa a través de la fuerza. Mediante voces más altas, palabras más cortantes, una presencia más imponente. Pero en realidad, el dominio se revela con mayor claridad en la contención. Maquiavelo entendió esto en el contexto de los gobernantes, el conflicto y la negociación. Un líder que reacciona emocionalmente se vuelve predecible. Un líder predecible se vuelve controlable. Y una vez que puedes ser controlado, tu autoridad ya no te pertenece. Quien se controla a sí mismo, controla la situación. Y el marco lo es todo. El campo de batalla invisible. Cada conversación contiene dos capas. La capa superficial. Palabras, tono, argumentos, opiniones. Y debajo. Control. ¿Quién marca el rumbo? ¿Quién influye en el ritmo emocional? ¿Quién reacciona y quién observa? La mayoría de las personas se limitan a la superficie. Discuten sus puntos de vista. Se defienden. Intentan ganar la conversación. Pero el juego en sí es diferente. No se trata de ganar discusiones. Se trata de controlar el entorno psicológico en el que se desarrolla el argumento. Y ese control comienza con la disciplina emocional. El momento en que se pierde la energía. Consideremos un conflicto. Dos personas no están de acuerdo. Uno se frustra. Su voz se tensa. Sus palabras se aceleran. Sus emociones comienzan a aflorar. El otro permanece tranquilo. Quieto. Medido. ¿Quién tiene el poder en ese momento? No es el que habla más. No es el que expresa más. El que permanece impasible. Porque la reacción emocional revela algo fundamental. Has sido influenciado. Tu estado interno se ha visto alterado por la presión externa. Y en el momento en que alguien puede alterar tu estado interno, ha obtenido poder sobre ti. Maquiavelo lo vería con claridad. Dejarse dominar por las emociones es dejarse dominar por los demás. Porque la calma es señal de poder. La calma no es solo un rasgo de la personalidad. Es una señal. Cuando uno mantiene la compostura bajo presión, comunica varias cosas a la vez. No estás amenazado, no dependes del resultado, tú tienes el control de ti mismo.
Y a partir de estas señales, la gente llega a una conclusión. Tú tienes el control de la situación. Aunque esa conclusión no sea del todo precisa. Porque la percepción moldea la realidad. Por otro lado, las señales de reactividad emocional. Sensibilidad, inestabilidad, pérdida del control. Y una vez que aparecen estas señales, tu autoridad se debilita independientemente de tus argumentos. La trampa de la reacción inmediata. La mayoría de la gente reacciona demasiado rápido. Sienten algo. Y lo expresan de inmediato. Ira. Actitud defensiva. Frustración. No existe ninguna brecha entre el estímulo y la respuesta. Y en esa ausencia de espacio, no hay control. El pensamiento maquiavélico exige lo contrario. Debes crear distancia entre lo que sucede y cómo respondes. Porque en esa distancia reside el poder. Cuando retrasas tu reacción, aunque sea unos pocos segundos, recuperas el control sobre tu comportamiento. Ya no te están moviendo. Tú estás eligiendo. El silencio como arma estratégica. El silencio es una de las formas de control más subestimadas. La mayoría de la gente le teme. Se apresuran a llenarlo. A explicarlo. A justificarlo. Pero el silencio tiene un efecto poderoso. Crea presión. Cuando no reaccionas de inmediato, la otra persona se muestra insegura, comienzan a cuestionar su posición, a menudo revelan más de lo que pretendían. El silencio cambia la dinámica. Te libera de la responsabilidad de actuar. Maquiavelo comprendió el valor de la moderación. No todos los movimientos tienen que ser visibles. No todos los pensamientos tienen que ser expresados. A veces, la postura más fuerte es la que no reacciona en absoluto. La contención emocional crea peso psicológico. Cuando mantienes el control en situaciones emocionales, creas contraste. Cuanto más reactiva se vuelve la otra persona, más estable pareces tú. Y este contraste amplifica la fuerza que percibes. No es solo que estés tranquilo. Es que tu calma resalta su inestabilidad. Esto genera un cambio sutil pero poderoso. Empiezan a sentirse expuestos. Tú empiezas a sentirte dominante. Sin alzar la voz. Sin forzar nada. Esto es dominio silencioso. La disciplina del control interno. El control emocional no se trata de represión. No se trata de fingir que no sientes nada. Se trata de elegir qué mostrar. Puede que sientas ira. Pero, ¿lo demuestras de inmediato? ¿Dejas que dicte tu tono? ¿Permites que influya en tus decisiones? ¿O lo observas? ¿Lo contienes y decides cómo te beneficia? Maquiavelo jamás habría permitido que la emoción guiara la acción. Las emociones pueden influir en la percepción. Pero nunca debe controlar el comportamiento. Porque una vez que el comportamiento se controla externamente, se pierde el poder internamente. La previsibilidad es vulnerabilidad. Cuando reaccionas emocionalmente de forma consistente, la gente te conoce. Aprenden. ¿Qué te provoca? ¿Qué presiones tienes? ¿Qué te hace perder la compostura? Y una vez que aprendan esto, podrán usarlo. Pueden provocarte intencionadamente. Perturbar tu pensamiento. Controlar tus reacciones. Por eso, la imprevisibilidad emocional, combinada con el control, resulta tan poderosa. No es imprevisibilidad caótica, pero con moderación controlada. Donde tus reacciones no son fáciles de prever. Porque lo que no se puede predecir, no se puede manipular fácilmente. La persona tranquila define la realidad. En situaciones de tensión, la gente busca señales. ¿Quién es estable? ¿Quién tiene confianza? ¿Quién no se inmuta? Y se alinean, a menudo de forma inconsciente, con esa persona. Porque la estabilidad da sensación de seguridad. Esto le otorga a la persona tranquila una ventaja única.
Comienzan a definir lo que está sucediendo. No mediante la fuerza, sino mediante la presencia. Su interpretación se convierte en la dominante. Su ritmo se convierte en el estándar. Su tono se convierte en el ambiente. Esto es lo que significa controlar el encuadre. Una pregunta que debes afrontar. Piensa en tus conflictos recientes. No fue eso lo que se dijo. Pero ¿cómo respondiste? ¿Acaso tú? Reaccionar de inmediato, defiéndete rápidamente, dejas que la emoción moldee tu tono? ¿O hiciste lo siguiente? Pausa, observar, elige tu respuesta deliberadamente. Porque en esos momentos se reveló tu nivel de control. No a los demás, pero para ti mismo. Y ahí es donde comienza el verdadero poder. Reflexión final. El poder no siempre es visible. Suele ser tranquilo, contenido, disciplinado. Maquiavelo comprendió que los individuos más fuertes no son aquellos que expresan más, pero aquellos que controlan más. Control del habla, control de la acción y sobre todo, autocontrol. Porque cuando dejas de reaccionar, te vuelves difícil de influenciar. Y cuando eres difícil de influenciar, te vuelves difícil de controlar. Conclusiones del capítulo. Si otros pueden controlar tus emociones, pueden controlar tu comportamiento. Y si pueden controlar tu comportamiento, tu poder ya no te pertenece. El control emocional no es debilidad. Es dominio silencioso. En el próximo capítulo, analizaremos un error sutil pero crucial, que destruye la autoridad al instante. No es algo emocional. No es ruidoso. Pero revela la inseguridad más rápido que cualquier otra cosa. La necesidad de aprobación. Continuemos. Capítulo 5. Nunca pidas aprobación. Existe un comportamiento sutil que destruye silenciosamente la autoridad. A primera vista no parece debilidad. De hecho, a menudo se muestra como cortesía, cooperación e incluso profesionalidad. Pero bajo la superficie, señala algo mucho más dañino. Dependencia. Y en el lenguaje del poder, la dependencia reduce el estatus instantáneamente. Maquiavelo lo entendió perfectamente. Un gobernante que busca constantemente la aprobación no lidera. Sigue las expectativas de los demás. Se adapta para mantener la aceptación. Y al hacerlo, pierde precisamente aquello que intenta preservar. Autoridad. Porque la autoridad no puede coexistir con la dependencia visible. La señal invisible detrás de la búsqueda de aprobación. Cuando alguien dice, ¿está bien así? ¿Crees que esto funciona? ¿Debería hacerlo de esta manera? Creen que están siendo cuidadosos. Pero, ¿qué es lo que realmente están comunicando? No se trata de incertidumbre sobre la tarea, sino de incertidumbre sobre sí mismos. Y la gente no separa ambas cosas. Ellos interpretan el comportamiento como falta de confidencia, falta de propiedad, falta de control. Aunque la persona sea competente. Porque la percepción está determinada por las señales, no por las intenciones. Y la búsqueda de aprobación es una de las señales más claras de un estatus social disminuido. Los dos individuos. Imaginemos a dos personas en la misma situación. Se les asigna una tarea. El primero lo completa y regresa con vacilación. Lo terminé, pero no estoy seguro de si está bien, ¿qué opinas? La segunda lo completa y lo presenta de manera diferente. Este es el resultado. Sin disculpas. Sin incertidumbre. Sin solicitud de validación. Ambos podrían haber realizado un trabajo de la misma calidad. Pero la autoridad que perciben es completamente diferente. La primera invita a juzgar. La segunda ofrece un resultado. Y la gente responde en consecuencia. ¿Por qué la dependencia reduce la autoridad? Los seres humanos evalúan constantemente su independencia.
No de forma consciente, sino instintiva. Buscamos señales de autoconfianza, capacidad de toma de decisiones, estabilidad interna. Cuando alguien busca aprobación con frecuencia, indica que sus decisiones dependen de la validación externa. Y esto crea una jerarquía. El que aprueba está arriba. Quien busca aprobación está abajo. Esta jerarquía puede que no se mencione verbalmente, pero se siente. Maquiavelo reconocería esto como una pérdida de posición. Ya no actúas como fuente de orientación. Usted actúa como receptor de permiso. La ilusión de seguridad. Muchas personas buscan la aprobación porque les brinda seguridad. Si otra persona confirma tu decisión, reduces el riesgo de equivocarte. Ustedes comparten la responsabilidad. Te proteges de las críticas. Pero esta seguridad tiene un precio. Cada vez que pides validación, transfieres una parte de tu autoridad a otra persona. Con el tiempo, esto se convierte en tu identidad. Te conviertes en la persona que necesita confirmación. Y una vez que se establece esa identidad, es difícil revertirla. La confianza se comunica, no se proclama. La mayoría de la gente piensa que la confianza es algo que uno declara. Pero en realidad, la confianza es algo que se demuestra con el comportamiento. No es necesario que digas que tienes confianza. Lo demuestras en la forma en que presentas tus acciones. Cuando presentas resultados en lugar de dudas, comunicas confianza en ti mismo. Cuando hablas sin pedir permiso, demuestras independencia. Y la independencia es un componente fundamental de la autoridad. Maquiavelo valoraba a quienes podían actuar con decisión, sin necesidad de una constante reafirmación. Porque eran predecibles en un sentido. Confiaban en sí mismos. La aprobación se gana a través del desempeño. Aquí está la paradoja. Cuanto más busques la aprobación, menos la recibirás. Cuanto menos busques aprobación, más te será concedida. ¿Por qué? Porque la aprobación no se concede a quienes la piden. Se concede a quienes demuestran valía. Cuando se obtienen resultados de forma constante, la gente empieza a confiar en las decisiones tomadas. Dejan de hacer preguntas. Dejan de evaluar cada paso. Porque tu desempeño ya ha respondido a la pregunta. Maquiavelo jamás aconsejaría buscar aprobación directamente. Aconsejaría crear resultados que hagan inevitable la aprobación. La disciplina de la propiedad. Para dejar de buscar aprobación, debes adoptar una mentalidad diferente. Propiedad. Ser propietario significa: tú tomas decisiones, aceptas las consecuencias, se refina en función de los resultados. No se basa en autorización. Esto no significa que debas ignorar los comentarios. Significa que no dependes de ello para actuar. Hay una diferencia. La retroalimentación es información. La aprobación es validación. Una te fortalece. La otra te debilita, si se confía en ella. ¿Cómo reemplazar el comportamiento de búsqueda de aprobación? El cambio es sutil pero poderoso. En lugar de preguntar, ¿está bien así? Decir, esto es lo que he hecho. En lugar de, ¿qué crees que debería hacer? Decir, esta es la dirección que estoy tomando. Observa la diferencia. No estás eliminando la comunicación. Estás cambiando tu posición dentro de ella. De dependiente a decisivo. Y la gente percibe ese cambio de inmediato. ¿Por qué la gente confía en quienes confían en sí mismos? La confianza no se construye únicamente a través de los resultados. Se construye a través de la coherencia en el comportamiento. Cuando confías en ti mismo, actúas sin dudarlo, hablas con claridad, mantienes tus decisiones. Esto crea estabilidad. Y la gente se siente atraída por la estabilidad. Porque la estabilidad reduce la incertidumbre.
Por otro lado, cuando buscas constantemente la aprobación, tu comportamiento fluctúa, tus decisiones cambian, tu confianza parece inestable. Y la inestabilidad reduce la confianza. Maquiavelo comprendió que la percepción de estabilidad es esencial para mantener el poder, incluso cuando la certeza no es absoluta. Una pregunta que debes hacerte. Observa tus propios patrones. No en teoría, pero sí en la práctica. ¿Con qué frecuencia usted? Solicitar confirmación antes de actuar, buscas tranquilidad después de haber terminado algo, ajustar tus decisiones en función de las reacciones de los demás. Y lo que es más importante. ¿Por qué? ¿Es precaución? ¿O es miedo a equivocarse? Porque si se trata de miedo, entonces tu comportamiento está siendo controlado por juicios externos. Y nada que se controle externamente puede tener poder internamente. Reflexión final. La aprobación no es inherentemente negativa. Pero la dependencia de la aprobación sí lo es. Maquiavelo no enseñaba el aislamiento. Él enseñaba independencia estratégica. La capacidad de operar sin necesidad de validación constante. Porque una vez que eliminas esa necesidad, eliminas un importante punto de vulnerabilidad. Te vuelves más estable, más decidido, más difícil de influenciar. Y ahí es donde se fortalece la autoridad. Conclusiones del capítulo. Si buscas constantemente la aprobación de los demás, los colocas por encima de ti. Si presentas decisiones y resultados, te posicionas como igual o incluso superior. No se solicita aprobación. Se gana mediante un desempeño innegable. En el próximo capítulo profundizaremos en la percepción. Porque incluso sin buscar aprobación, incluso con confianza y control, existe algo aún más poderoso que influye en cómo te perciben los demás. La imagen que creas en sus mentes. Y a menudo, esa imagen importa más que la realidad. Continuemos. Capítulo 6. La percepción es más poderosa que la realidad. Existe una verdad a la que la mayoría de la gente se resiste porque la considera injusta. La realidad no determina tu posición. La percepción sí. No del todo. No para siempre. Pero en los momentos que más importan, primeras impresiones, oportunidades, decisiones, influencia. La gente no responde a quién eres. Responde a quien cree que eres. Maquiavelo lo entendió sin ilusiones. Un gobernante podía poseer fuerza, inteligencia y capacidad. Pero si se le percibía como débil, inseguro o irrelevante, se le trataría en consecuencia. Y, con el tiempo, la percepción daría forma a la realidad misma. Porque las personas actúan en función de sus creencias. Y las creencias impulsan el comportamiento. El filtro silencioso del juicio humano. Cada interacción pasa por un filtro. No es lógica. No es verdad objetiva. Pero interpretación. Las personas observan información limitada. Tu tono, tu postura, tus palabras, tu momento. Y a partir de eso, construyen una historia. Una narración completa sobre tu competencia, tu confianza, tu valor, tu posición. Esta historia no siempre es precisa. Pero se vuelve real en sus consecuencias. Porque una vez que alguien cree algo sobre ti, se comporta como si fuera verdad. Y su comportamiento refuerza esa creencia. Así es como la percepción se convierte en realidad. Dos individuos, un resultado. Consideremos dos individuos con la misma capacidad. Misma inteligencia. Mismo nivel de habilidad. Mismo potencial. Pero se presentan de forma diferente. El primero habla con seguridad. Mantiene la presencia. Se comunica con claridad. No duda en hacerse ver. El segundo permanece en silencio. Esperan a que les pregunten. Se hacen los invisibles. Evitan ser vistos. ¿Quién avanza más rápido?
No necesariamente el más capaz. Pero cuánto más se percibe. Porque la oportunidad no se distribuye en función del valor oculto. Se distribuye en función de señales visibles. Maquiavelo lo vería con claridad. El poder no proviene únicamente de ser capaz. Proviene de ser reconocido como capaz. ¿Por qué el cerebro rellena los huecos? Los seres humanos no tienen información completa sobre los demás. Entonces el cerebro compensa. Rellena los detalles que faltan con suposiciones. Si te muestras seguro de ti mismo, la gente asumirá que eres competente. Si te muestras inseguro, la gente asumirá que te falta algo. Estas suposiciones son atajos. Permiten que el cerebro tome decisiones rápidas sin necesidad de contar con todos los datos. Pero también generan distorsión. Porque la confianza puede existir sin competencia. Y la competencia puede existir sin confianza. Sin embargo, en los juicios iniciales, la confianza suele imponerse. Porque es visible. La confianza como herramienta perceptiva. La confianza no es solo un sentimiento interno. Es una señal de comunicación. Influye en cómo los demás interpretan todo lo que haces. La misma idea, expresada con vacilación, se percibe débil. Expresada con seguridad, se percibe fuerte. La misma acción, realizada en silencio, pasa desapercibida. Realizada con atención, se reconoce. Maquiavelo comprendió que las apariencias no son engaño. Es estrategia. Porque las personas no pueden evaluar lo que no pueden ver. Y lo que ven está determinado por cómo te presentas. La visibilidad amplifica el valor. Mucha gente cree que su trabajo hablará por sí solo. A veces sí. Pero a menudo, no se expresa con la suficiente contundencia. Porque la visibilidad determina el reconocimiento. Si tu valor está oculto, no se puede medir, no puede ser recompensado, no puede influir en la percepción. Esto no significa que debas buscar atención de forma imprudente. Significa que debes asegurarte de que tu presencia se haga notar. Estratégicamente. Intencionalmente. Maquiavelo jamás confiaría en una fuerza invisible. Él se aseguraría de que se perciba la fuerza. Porque el poder invisible tiene un impacto limitado. El peligro de la percepción pasiva. Si no controlas cómo te perciben los demás, otros construirán esa percepción por ti. Y no siempre elegirán a tu favor. Rellenarán los huecos en función de interacciones limitadas, sesgos, conveniencia. Puede que seas competente, disciplinado, capaz. Pero si tu comportamiento no comunica eso con claridad, la narrativa se desviará. Y una vez que se forma una narrativa, resulta difícil cambiarla. Porque la gente protege sus interpretaciones. Incluso cuando son inexactas. Controlar la narrativa. Para controlar la percepción, hay que controlar la narrativa. No mediante manipulación, sino mediante señalización intencional. ¿Qué ven las personas cuando te observan? ¿Lo ven? ¿Vacilación o dirección? ¿Lo ven? ¿Silencio o presencia? ¿Lo ven? ¿Incertidumbre o control? Cada acción contribuye a esta narrativa. Cada interacción lo refuerza. Maquiavelo aconsejaría coherencia. Porque la inconsistencia genera confusión. Y la confusión debilita la percepción. El equilibrio entre realidad e imagen. Aquí es donde mucha gente se siente incómoda. Creen que centrarse en la percepción es deshonesto. Pero considera lo siguiente. Si eres capaz, pero te perciben como incapaz, ¿qué realidad importa? ¿La verdad interna? ¿O la consecuencia externa? Maquiavelo respondería con claridad. La percepción debe coincidir con la realidad. Pero si no es así, debes ajustar tu percepción. Porque hasta que la gente no reconozca tu valía, eso no podrá influir en tu posición. Esto no es un engaño.
Es alineación. Cuando la percepción se convierte en realidad. Con el tiempo, la percepción hace algo más que influir en el comportamiento. Comienza a influir en los resultados. Si la gente cree que eres competente, te dan más responsabilidad, más oportunidades, más confianza. Y gracias a esas oportunidades, tu posición real mejora. Si la gente cree que eres débil, limitan tu exposición, cuestionan tus decisiones, reducen tu influencia. Y tu realidad se reduce. Este es el ciclo. La percepción crea oportunidades. La oportunidad crea realidad. La realidad refuerza la percepción. Una pregunta que debes afrontar. Haz una pausa y reflexiona sobre esto detenidamente. No es lo que crees de ti mismo, pero lo que otros piensan de ti. Si alguien te describiera en tu ausencia, ¿qué dirían? ¿Lo describirían? Fortaleza, claridad, valor. ¿O incertidumbre, pasividad, reemplazabilidad? Porque esa descripción, sea precisa o no, está influyendo en tu postura. Ahora mismo. Reflexión final. Maquiavelo no separaba la realidad de la percepción. Comprendió que en los sistemas humanos están interrelacionados. No puedes confiar únicamente en la verdad. Debes asegurarte de que la verdad sea visible, comprendida y creída. Porque la gente actúa en función de lo que ve. Y lo que ven está influenciado por cómo te presentas. Conclusiones del capítulo. Si no influyes en cómo te perciben los demás, ellos lo harán por ti, y rara vez en tu beneficio. Tu valor no solo debe existir. Hay que verlo, sentirlo y creerlo. En el próximo capítulo profundizaremos en el tema del control. Porque una vez establecida la percepción, existe otra fuerza que amplifica aún más tu valor. Escasez. Tu disponibilidad determina lo valioso que pareces. Continuemos. Capítulo 7. La escasez crea demanda. Existe un error silencioso que debilita el poder con el tiempo. No parece peligroso. De hecho, a menudo da la impresión de ser responsable, cooperativo e incluso admirable. Está disponible de forma constante. Siempre respondiendo. Siempre presente. Siempre accesible. Al principio, este comportamiento parece valioso. Pero con el tiempo, produce el efecto contrario. Reduce tu valía percibida. Maquiavelo comprendió este principio en el contexto de los gobernantes y la influencia. Un líder que siempre está visible, siempre accesible, siempre complaciente. Poco a poco va perdiendo distancia. Y cuando la distancia desaparece, también lo hace la autoridad. Porque el poder no se construye únicamente a través de la presencia. Se construye mediante la ausencia controlada. La paradoja de la disponibilidad. La mayoría de la gente cree que estar disponible aumenta su valor. Si respondo con rapidez, me apreciarán. Si siempre estoy presente, me respetarán. Si digo que sí a menudo, me necesitarán. Pero observa la realidad con atención. Las personas más disponibles suelen ser las más ignoradas. Su tiempo se da por sentado. Su presencia se espera. Su ausencia pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque lo que siempre está accesible no requiere ningún esfuerzo para obtenerlo. Y aquello que no requiere esfuerzo rara vez se valora. La persona que siempre está ahí. Piensa en alguien que siempre esté localizable. Los mensajes se responden de inmediato. Las solicitudes se aceptan sin resistencia. El tiempo se concede libremente, sin límites. Al principio, esto resulta conveniente para los demás. Pero con el tiempo, algo cambia. La gente deja de preguntar si es un buen momento. Dan por sentado que hay disponibilidad. Dejan de apreciar la respuesta. La dan por sentada. El individuo se integra. Pero no se eleva. Presente.
pero no respetado. Porque la disponibilidad ha eliminado la escasez. El individuo que es selectivo. Ahora piensa en otra persona. No responden al instante. No aceptan todas las solicitudes. No están constantemente disponibles. No por arrogancia, sino por falta de control. Su tiempo está estructurado. Su presencia es intencional. Y sucede algo sutil. La gente se adapta. Se vuelven más deliberados al comunicarse. Respetan más el tiempo. Prestan más atención durante la interacción. Porque el acceso no está garantizado. Y cuando el acceso no está garantizado, se vuelve valioso. ¿Por qué la escasez aumenta el valor? Los seres humanos estamos programados para valorar lo que es limitado. La escasez genera tensión psicológica. Esto indica: importancia demanda selectividad. Si algo, o alguien, no está siempre disponible, la mente asume: debe haber una razón. Y esa suposición aumenta el valor percibido. Maquiavelo lo reconocería de inmediato. Un gobernante demasiado accesible pierde miticismo. Un gobernante que controla el acceso aumenta su influencia. Porque la distancia crea peso. La sobreexposición genera familiaridad. Existe otra consecuencia de la disponibilidad constante. Familiaridad. Y si bien la familiaridad puede generar comodidad, a menudo reduce el respeto. Cuando la gente te ve con demasiada frecuencia, interactúa contigo con demasiada facilidad, accede a ti sin esfuerzo, te conviertes en una persona común y corriente a sus ojos. No porque te falte valor, pero porque tu presencia ya no se siente distintiva. Maquiavelo advirtió que tener demasiada familiaridad con aquellos a quienes se desea influir puede debilitar la propia posición. Porque la autoridad requiere cierto nivel de separación. No es aislamiento, pero a distancia controlada. Proteger tu tiempo es proteger tu posición. El tiempo no es solo un recurso. Es una señal. La forma en que lo distribuyes le indica a la gente lo valioso que es. Si se reparte libremente entre todos, parece abundante. Si se protege con cuidado, parece escaso. Y la escasez genera respeto. Esto no significa que dejes de estar disponible para todos. Significa que te vuelves intencional. Tú decides. ¿Cuándo estés disponible? ¿A quién eres accesible? ¿En qué condiciones eres accesible? Este control transforma el tiempo en ventaja. La disciplina de la presencia selectiva. La presencia selectiva no se trata de evitarla. Se trata de un compromiso estratégico. Estás presente donde importa. Ausente donde no importa. Respondes cuando coincide con tus prioridades. Te demoras cuando no coincide. Te involucras por completo. Pero no constantemente. Esto crea un patrón. Tu presencia se hace notar. Tu ausencia adquiere significado. Y ambos contribuyen a tu valor percibido. La ausencia como forma de influencia. La ausencia suele malinterpretarse. La gente piensa que estar ausente reduce la relevancia. Pero la ausencia controlada puede aumentarla. Cuando no siempre estás presente. La gente se da cuenta cuando apareces, prestan más atención, cuando hablas valoran más la interacción. Porque no es algo rutinario. No está garantizado. Maquiavelo consideraba la ausencia como una herramienta estratégica. No para retirarse, sino para amplificar la presencia. El riesgo de ser demasiado fácil de alcanzar. Pregúntate con sinceridad. ¿Qué tan fácil es para la gente contactarte? Ellos. Espera respuestas inmediatas, asumir su disponibilidad, interrumpir tu tiempo sin consecuencias. Si es así, su accesibilidad se ha convertido en un inconveniente. No porque estés haciendo algo mal, pero porque no has definido los límites. Y sin límites, otros ampliarán su acceso a ti. Hasta que tu tiempo deje de ser tuyo.
Equilibrar la accesibilidad y la autoridad. No se trata de volverse distante o inaccesible. Se trata de equilibrio. Debe seguir siendo eficaz, manteniendo la escasez. Accesible, pero no siempre. Presente, pero no constante. Comprometidos, pero no sobreexpuestos. Maquiavelo aconsejaría control, no retirada. Porque la ausencia total elimina la influencia. Pero la presencia constante le quita valor. El poder reside en el equilibrio entre ambos. Una pregunta que no debes ignorar. Observa tu comportamiento actual. No es lo que pretendes, sino lo que indicas. Eres siempre disponible, fácilmente accesible, responde de forma predecible. ¿O prefieres? ¿Controlas tu tiempo? ¿Cuál es tu disponibilidad? ¿Crear espacio entre las interacciones? Porque tu nivel de accesibilidad influye en cómo los demás perciben tu valor. Reflexión final. El poder no se trata solo de lo que haces. Se trata de cuando te ven y cuando no. Maquiavelo comprendió que la presencia debe ser gestionada. Si es muy poco, te olvidan. Si abusas de ello, te verás disminuido. Pero presencia controlada genera expectación, genera respeto, genera demanda. Conclusiones del capítulo. Si siempre estás disponible, con el tiempo te darán por sentado. Si tu presencia es selectiva, se vuelve valiosa. La escasez no es ausencia. Es acceso controlado. En el próximo capítulo, pasaremos a la prueba definitiva de poder. Porque la percepción, la escasez y el control conducen a una sola cosa. Resultados. Y cuando los resultados son innegables, todo lo demás se vuelve irrelevante. Continuemos. Capítulo 8. Los resultados silencian la duda. Llega un punto en el que la percepción, la comunicación y la estrategia alcanzan su límite. Un punto donde las palabras dejan de funcionar. Donde las explicaciones pierden su impacto. Donde las opiniones empiezan a chocar. Y en ese momento, solo queda una cosa. Resultados. Maquiavelo lo entendió sin ilusiones. Un gobernante podía justificar sus decisiones. Explicar sus intenciones. Defender su posición sin cesar. Pero si los resultados eran flojos, nada de eso importaba. Y si los resultados fueron positivos, poco más había que decir. Porque en la jerarquía de poder, el desempeño es la autoridad final. La debilidad de la explicación. La mayoría de la gente depende demasiado de las explicaciones. Cuando se les pregunta, dan explicaciones. Cuando se duda de ellos, se defienden. Cuando se les desafía, argumentan. Creen que si logran que los demás los entiendan, se ganarán el respeto. Pero la explicación tiene sus limitaciones. Depende del acuerdo. Y el acuerdo es frágil. La gente interpreta tus palabras a través de sus propios prejuicios. Sus propias expectativas. Sus propios intereses. Así, incluso la explicación más lógica puede ser descartada, malinterpretada o ignorada. Maquiavelo lo consideraría ineficiente. Porque el poder que depende de convencer a los demás es inestable. La fuerza de los resultados. Los resultados funcionan de manera diferente. No piden aprobación. No requieren interpretación. Ellos se presentan. Claramente. Directamente. Innegablemente. Cuando un resultado es lo suficientemente contundente, prevalece sobre la opinión pública. Las críticas se desvanecen. La duda se debilita. La resistencia se derrumba. No porque la gente de repente esté de acuerdo contigo, sino porque ya no pueden ignorar el resultado. Esta es la diferencia entre argumento y prueba. El momento en que desaparecen las críticas.
Consideremos a alguien que es objeto de fuertes críticas. Sus ideas son cuestionadas. Su enfoque es puesto en duda. Sus decisiones son desafiadas. En esta etapa, tienen dos opciones. Pueden discutir. O pueden ejecutar. Si discuten, el ciclo continúa. Más debate. Más resistencia. Más incertidumbre. Pero si se centran en la ejecución y producen un resultado innegable, sucede algo inmediato. Las críticas cesan. No gradualmente. Instantáneamente. Porque una vez que el resultado es visible, no queda nada que debatir. Maquiavelo reconocería esto como un silencio estratégico. Que el resultado hable por sí solo. ¿Por qué los resultados prevalecen sobre la narrativa? Los seres humanos construimos narrativas para comprender el mundo. Historias sobre personas, situaciones y resultados. Pero estas narrativas son flexibles. Se adaptan cuando se enfrentan a pruebas contundentes. Cuando los resultados contradicen las expectativas. El cerebro debe conciliar la diferencia. Y en la mayoría de los casos, lo hace actualizando la narrativa. Esta es la razón. Una persona puesta en duda se vuelve respetada después del éxito, una idea descartada se acepta después de los resultados, una decisión cuestionada se justifica después del resultado. Los resultados obligan a una reinterpretación. Reconfiguran la percepción a un nivel fundamental. Céntrate en los resultados, no en la validación. Muchas personas cometen un error grave. Buscan validación durante el proceso. Quieren la aprobación antes de que exista el resultado. Quieren llegar a un acuerdo antes de que se vea el resultado. Pero esto debilita la concentración. Porque la energía se divide entre realizar el trabajo, gestionar la percepción. Maquiavelo aconsejaría un enfoque diferente. Céntrate exclusivamente en el resultado. Dejemos la validación para después. Porque la validación realizada antes de obtener los resultados es inestable. La validación posterior a la obtención de resultados es inevitable. Deja que el éxito hable antes que tú. Hay disciplina en la moderación. La capacidad de permanecer en silencio mientras otros te interrogan. La capacidad de seguir actuando sin defenderse. Esto no es pasividad. Es estrategia. Porque cuando hablas demasiado pronto, entras en debate. Cuando esperas los resultados, te desentiendes por completo del debate. Maquiavelo comprendía el momento oportuno. No solo qué hacer, sino cuándo revelarlo. Y a menudo, el momento más impactante es cuando el resultado ya está completo. La coherencia genera autoridad. Un resultado genera atención. Los resultados consistentes generan autoridad. Porque la coherencia elimina la duda. Esto demuestra que tu éxito no es accidental. No es temporal. No depende de la suerte. Se convierte en un patrón. Y los patrones son fiables. Cuando las personas ven resultados repetidos, dejan de cuestionar tu proceso, dejan de cuestionar tus decisiones, comienzan a depender de tu criterio. Así es como se estabiliza la autoridad. No a través de una sola actuación, pero mediante una entrega continua. ¿Por qué los argumentos son débiles en comparación con las pruebas? Los argumentos operan en el ámbito de la opinión. La prueba opera en el ámbito de la realidad. Un argumento puede ser cuestionado. Un resultado no puede ser deshecho. Por eso, discutir a menudo debilita tu posición. Te mantiene en un espacio donde tu autoridad es negociable. La prueba elimina la negociación. Sustituye la discusión por la aceptación. Maquiavelo siempre preferiría las pruebas a la persuasión. Porque la prueba no requiere acuerdo. Lo crea. La disciplina de la ejecución. Para poder confiar en los resultados, hay que desarrollar disciplina. No en el pensamiento.
no en la planificación. Pero en la práctica. Puede seguir trabajando sin reconocimiento, entregar sin retroalimentación constante, enfoque sin validación externa. Porque los resultados se construyen en silencio. Antes de que sean vistos. Antes de que sean reconocidos. Y la mayoría de la gente pierde la concentración en ese silencio. Buscan tranquilidad. Buscan aprobación. Buscan visibilidad demasiado pronto. Pero quienes mantienen la disciplina llegan con algo que los demás no pueden ignorar. Una pregunta que debes responder. Mira tu situación actual. No son tus intenciones. No son tus explicaciones. Tus resultados. ¿Qué has producido qué? ¿No se puede despedir, no se puede ignorar, no se puede replicar fácilmente? Porque ese es tu verdadero argumento. Todo lo demás es secundario. Reflexión final. Maquiavelo no valoraba las promesas. Él valoraba los resultados. Porque los resultados determinan el poder. No es lo que dices que harás. No es lo que crees que puedes hacer. Pero lo que has hecho. Y lo que sigas haciendo. Los resultados no son solo evidencia. Son una herramienta de presión. Conclusiones del capítulo. Si te basas en las palabras, tu postura puede ser objeto de debate. Si te basas en los resultados, tu postura se vuelve innegable. Deja de dar explicaciones. Empieza a actuar. En el próximo capítulo, nos adentramos en una dimensión más sutil del poder. Porque incluso con resultados, incluso con autoridad, hay algo que amplifica tu presencia sin esfuerzo. Misterio. Lo que decides no revelar puede ser tan poderoso como lo que muestras. Continuemos. Capítulo 9. El misterio fortalece la autoridad. Existe una forma de poder que no se expresa con palabras. No se anuncia. No se explica. No busca ser comprendido completamente. Y sin embargo, llama la atención. Este poder se basa en un principio. Lo que no se conoce por completo se vuelve más poderoso. Maquiavelo comprendió el valor estratégico del ocultamiento. No como engaño por el mero hecho de engañar, sino como control sobre la información. Porque la información, al ser expuesta por completo, pierde tensión. Y sin tensión, no hay curiosidad. Sin curiosidad, no hay peso psicológico. La mayoría de la gente revela demasiado. Y al hacerlo, debilitan su presencia sin darse cuenta. La necesidad de explicarlo todo. Existe una tendencia natural a aclarar las cosas. Para asegurarte de que la gente entienda tus intenciones. Tus pensamientos. Tu razonamiento. Explicas tus decisiones. Justificas tus acciones. Llenas cada silencio con detalles. Se siente responsable. Pero tiene un coste oculto. Cada explicación elimina la incertidumbre. Y cada eliminación de la incertidumbre reduce el interés. Cuando la gente te comprende por completo, deja de pensar en ti. Y cuando dejan de pensar en ti, tu influencia se desvanece. El individuo que lo revela todo. Piensa en alguien que lo comparte todo. Sus planes. Sus opiniones. Su próximo movimiento. El razonamiento detrás de cada decisión. Nada se oculta. Nada queda sin decir. En primer lugar, esto crea transparencia. Pero con el tiempo, algo cambia. Se vuelven predecibles. Su comportamiento puede anticiparse. Sus reacciones pueden predecirse. Sus decisiones pueden adivinarse. Y una vez que alguien se vuelve predecible, resulta más fácil de manejar. Maquiavelo lo reconocería de inmediato. La previsibilidad reduce el poder. El individuo que revela selectivamente. Ahora piensa en otra persona. Hablan cuando es necesario. Revelan solo lo que conviene al momento.
No se apresuran a dar explicaciones. Hay lagunas. Momentos de silencio. Preguntas sin respuesta. Intenciones poco claras. Y estas brechas crean algo poderoso. Atención. La gente empieza a observar con más atención. A interpretar. A anticipar. Porque no tienen acceso completo. Y lo que no es totalmente accesible se vuelve más valioso. Porque lo desconocido crea poder. La mente humana se siente incómoda con la información incompleta. Cuando algo no está claro, el cerebro intenta llenar ese vacío. Crea teorías. Construye suposiciones. Busca significado. Este proceso genera compromiso. Y el compromiso crea importancia. Si la gente está pensando en ti, tratando de entenderte, analizando tu comportamiento, ocupas un espacio en su mente. Maquiavelo entendió esto como presencia psicológica. No necesitas una visibilidad constante. Si mantienes el interés. El misterio como información controlada. El misterio no es silencio por el silencio mismo. Se trata de una divulgación controlada. Tú eliges. ¿Qué revelar, cuándo revelarlo, cuánto revelar? No lo ocultas todo. Pero no lo expones todo. Este equilibrio crea tensión. Información suficiente para comprender. Pero no la suficiente para conocerlo todo. Y en ese espacio, la autoridad crece. El peligro de dar demasiadas explicaciones. Dar explicaciones excesivas suele estar motivado por la inseguridad. La necesidad de ser comprendido. La necesidad de evitar malas interpretaciones. La necesidad de justificar las decisiones. Pero cada explicación reduce tu posición. Porque indica. Necesito que estés de acuerdo conmigo. Maquiavelo evitaría esto. Él actuaría. Y dejaría que la interpretación siguiera. Porque una vez que empiezas a dar explicaciones excesivas, pasas de la autoridad a la defensa. Y la defensa es una posición más débil. El silencio crea peso psicológico. El silencio no es vacío. Es presión. Cuando no respondes de inmediato. Cuando no lo explicas todo, cuando dejas espacio. Otros lo sienten. Comienzan a. Cuestiona sus suposiciones, reevaluar su posición, presta más atención. El silencio ralentiza la interacción. Y en ese espacio más pausado, tu presencia se vuelve más pesada. No porque digas más, pero porque hablas menos, intencionadamente. Menos exposición, más impacto. La exposición constante reduce el impacto. Si la gente te ve constantemente, te escucha constantemente, te entiende completamente, tu presencia se convierte en rutina. Y la rutina rara vez se respeta. Pero cuando la exposición está controlada, tus palabras tienen más peso, sus acciones se observan con mayor atención, tu presencia se siente intencional. Maquiavelo comprendió que la visibilidad debe gestionarse. Si es muy poco, desapareces. Si es demasiado, te vuelves ordinario. Pero la exposición medida crea significado. El equilibrio entre claridad y misterio. Aquí es donde mucha gente comete un error. Confunden misterio con vaguedad. Pero la autoridad requiere claridad. Debes tener claridad en la dirección. Claridad en las decisiones. Claridad en los estándares. El misterio opera en una dimensión diferente. No en lo que debe entenderse. Pero en lo que no es necesario revelar. Puedes ser claro en tus acciones, sin dejar de ser selectivo en tus explicaciones. Este equilibrio crea una poderosa combinación. Claridad en la dirección. Misterio en la profundidad. Cuando la gente intenta entenderte, se produce un cambio cuando dejas de dar explicaciones excesivas. La gente empieza a trabajar para comprender. En lugar de que tú les proporciones todo, ellos empiezan a observar.
para interpretar, para involucrarse más profundamente. Y esto invierte la dinámica. Ya no buscas ser comprendido. Intentan comprenderte. Maquiavelo reconocería esto como control de la atención. Y la atención es una forma de poder. Una pregunta que debes considerar detenidamente. Piensa en cómo te presentas. La gente. Entiendo completamente todo sobre ti, predecir tus acciones fácilmente, recibir explicaciones completas sin esfuerzo. ¿O acaso no lo hacen? Observarte más de cerca, intentas interpretar tus intenciones, presta atención a lo que no dices. Porque la diferencia entre estos dos estados es la diferencia entre familiaridad e intriga. Reflexión final. El poder no siempre se trata de visibilidad. Se trata de percepción y atención. Maquiavelo comprendió que lo que se oculta puede ser tan importante como lo que se revela. Porque la exposición total elimina la tensión. Y sin tensión, no hay atracción psicológica. El misterio conserva ese atractivo. Conclusiones del capítulo. Si lo revelas todo, eliminas la necesidad de que los demás piensen en ti. Si revelas información de forma selectiva, creas curiosidad, atención y relevancia. No aspires a ser comprendido por completo. Aspira a ser imposible de ignorar. En el capítulo final, reunimos todos los elementos. Porque la claridad, el valor, el control, la percepción, la escasez, los resultados y el misterio conducen a un único resultado final. Convertirse en alguien que no pueda pasar desapercibido. Terminemos. Capítulo 10. Haz que sea imposible ignorarte. Existe un nivel de poder en el que ya no se solicita reconocimiento. No se negocia. No se retrasa. No depende de aprobación. Es forzado. No mediante la agresión. No mediante el ruido. Sino mediante el impacto. Maquiavelo entendía esto como la forma más elevada de autoridad. Un gobernante que necesita recordar constantemente a los demás su poder. No lo posee realmente. Un gobernante cuya presencia moldea los resultados. No necesita hablar de su posición. Porque ya se entiende. El verdadero poder impone reconocimiento sin necesidad de pedirlo. La diferencia entre visibilidad e impacto. Mucha gente intenta llamar la atención. Hablan más. Se promocionan. Buscan llamar la atención. Pero la atención sin sustancia es pasajera. Se desvanece rápidamente. Porque la atención no es lo mismo que el reconocimiento. El reconocimiento se gana a través del impacto. El impacto es medible. Cambia los resultados. Influye en las decisiones. Y cuando tu presencia altera sistemáticamente los resultados, ya no necesitas hacerte notar. Te sientes. El individuo que no puede ser ignorado. Piensa en alguien en cualquier entorno. No hablan en exceso. No buscan la aprobación de los demás. No se explican a menudo. Pero cuando actúan, algo sucede. Los problemas se resuelven. La dirección se aclara. Los resultados mejoran. Con el tiempo, se forma un patrón. La gente empieza a depender de ellos. No por obligación, sino por necesidad. Cuando se toman decisiones, se les incluye. Cuando surge la incertidumbre, se les consulta. Cuando hay mucho en juego, están presentes. No porque lo pidieran, pero porque excluirlos crea riesgos. Este es el puesto al que aspiras. Porque los humanos priorizan el impacto. La atención humana es limitada. La gente no puede centrarse en todo. Por lo tanto, dan prioridad a lo que más les afecta. ¿Qué cambia los resultados? ¿Qué reduce la incertidumbre? ¿Qué aumenta el éxito? Si su presencia no influye en estas áreas, sigue siendo opcional. Si tu presencia los mejora constantemente, te vuelves indispensable.
Maquiavelo lo consideraría un posicionamiento estratégico. No es necesario dominar todos los espacios. Debes tener un papel fundamental en los espacios que ocupas. De participante a esencial. La mayoría de las personas actúan como participantes. Contribuyen. Ayudan. Apoyan. Pero la participación no crea autoridad. Crea inclusión. Para volverte imposible de ignorar. Debes pasar de participante a nodo esencial. El punto donde las decisiones dependen de tu opinión, los resultados mejoran gracias a tu participación, la ausencia genera una alteración notable. No se trata de hacer más trabajo. Se trata de hacer un trabajo que realmente importe. Presencia más rendimiento igual a reconocimiento. El reconocimiento no es aleatorio. Es el resultado de dos fuerzas combinadas. Presencia, eres lo suficientemente visible como para ser observado. Rendimiento, ofreces resultados que importan. Sin presencia, el desempeño queda oculto. Sin desempeño, la presencia está vacía. Pero cuando ambas cosas coinciden, el reconocimiento se vuelve inevitable. Maquiavelo comprendió este equilibrio. Un gobernante debe ser visible. Pero, más importante aún, debe ser eficaz. Porque la visibilidad sin efectividad genera dudas. La efectividad sin visibilidad retrasa la influencia. Juntos, crean autoridad. Forzar el reconocimiento sin preguntar. Se produce un cambio cuando tu impacto se vuelve constante. Deja de presentarte. Tu trabajo te da a conocer. Dejas de explicar tu valor. Tus resultados lo demuestran. Dejas de buscar oportunidades. Las oportunidades empiezan a buscarte. Esto no es suerte. Es acumulación. El impacto repetido crea una reputación que te precede. Y una vez que se establece esa reputación, el reconocimiento ya no es opcional. Es automático. ¿Por qué la mayoría de las personas siguen siendo ignoradas? No porque les falte capacidad, pero porque su impacto es FQY 4 ARPS 87 ARPS Y5 N over 6 GAL 8 en MUE. Contribuyen, pero no de forma decisiva. Cumplen su función, pero no de manera distintiva. Existen dentro del sistema, pero no lo moldean. Y como resultado, permanecen en un segundo plano. Maquiavelo no aceptaría esta postura. Porque la presencia en segundo plano no crea poder. Solo la influencia lo hace. La disciplina de volverse innegable. Para volverte imposible de ignorar. Debes desarrollar una disciplina específica. Coherencia en el impacto. No es un éxito ocasional. No es un desempeño temporal. Pero resultados repetidos, fiables e innegables. Esto requiere. Concéntrese en lo que más importa, eliminación de actividades de bajo valor, priorizar la ejecución sobre la apariencia. Porque con el tiempo, los patrones definen la percepción. Y los patrones de impacto crean autoridad. Una cuestión estratégica. Hazte una pregunta precisa. No. ¿Cómo puedo lograr que me reconozcan más? Pero, ¿qué nivel de impacto haría imposible que me ignoraran? Piénsalo bien. ¿Qué tendrías que hacer? De forma constante, a un nivel suficientemente alto. ¿Qué tu ausencia se notaría de inmediato? ¿Qué se esperaba su presencia? ¿Qué se requeriría su opinión? Porque ese nivel es tu objetivo. No haya tensión. No haya aprobación. Indispensabilidad. Cuando el reconocimiento se vuelve inevitable. En cierto momento, notarás un cambio. La gente deja de cuestionar tu postura. Empiezan a darlo por sentado. Estás incluido sin pedirlo. Respetado sin dar explicaciones. Considerado sin esfuerzo. No porque la gente haya decidido enaltecerte. Pero porque tu impacto hizo que cualquier otra opción fuera ineficiente. Maquiavelo comprendió que el poder a menudo
No surge del permiso, pero por necesidad. Reflexión final. No necesitas convencer a la gente de tu valía. Debes demostrarlo con tanta claridad que no puede ignorarse. Esta es la etapa final del poder. Cuando tu presencia ya no es opcional. Cuando tu ausencia provoca trastornos. Cuando tu impacto define tu posición. Conclusiones del capítulo. Si puedes pasar desapercibido. Tu impacto aún no es lo suficientemente fuerte. Si tu presencia cambia los resultados de forma constante. El reconocimiento se vuelve inevitable. No busques llamar la atención. Genera un impacto que la obligue a ello. Cierre, reflexión final. El poder no es complicado. Pero es incómodo. Requiere que dejes de buscar aprobación. Que dejes de dar explicaciones, que dejes de esperar tu turno. Requiere disciplina en la forma de hablar. Control en la forma de reaccionar y precisión en la forma de actuar. Maquiavelo lo entendió claramente. La gente respeta la fuerza que puede sentir. No las intenciones que no puede ver. No necesitas permiso para volverte poderoso. Necesitas concienciación. Y ejecución. Así que hazte una última pregunta. ¿Seguirás pasando desapercibido? ¿O te volverás imposible de ignorar? Si has llegado hasta aquí, ya piensas de forma diferente a la mayoría. Suscríbete y sigue profundizando en tu comprensión del poder, la estrategia y la naturaleza humana.